Hola, muy buena tarde. Bienvenidos a nuestra segunda sesión de espacios abiertos de nuestra semana número uno de nuestro módulo número 14, el universo natural. Eh, Agradecería que en el nombre de participante colocaran su nombre y apellido. Esto para poder identificar a quienes se conectan. Si se conectan con el nombre de usuario, es difícil para mí el poderlos ubicar. Sobre todo si muchas personas empiezan a conectar con el nombre de usuario. Ahora bien, le recuerdo mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores. Isela agradecería en manera de que, de ser posible, si en algún momento pudiera cambiar el nombre de usuario, que es usuario, a su nombre de Isela. Ahora bien, le recuerdo mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y soy su asesor virtual para este módulo número 14. El miércoles de la semana pasada explicamos, me parece que de forma completa, lo que es nuestra actividad integradora número uno, el átomo y sus alcances. Ahora bien, Isela, eh, ok, bueno, no hay ningún problema, Isela. Isela, ¿existe alguna duda sobre cómo realizar? O sea, sobre algún tópico de nuestra actividad integradora número uno. Bueno, si no es así, vamos a pasar a dar una explicación acerca, bueno, de nuestra actividad integradora número dos. Nuestra actividad integradora número 2, aquí está, es llamada la materia. Y el propósito de esta actividad es identificar las propiedades y los estados de la materia, así como las leyes relacionadas con ella para reflexionar sobre los fenómenos que se nos presentan en nuestra vida cotidiana. Esta actividad es dinámica. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para esta actividad? Nosotros necesitamos identificar los estados de la materia y las fuerzas que intervienen en ellos. También conocer las propiedades de la materia, comprender la ley de la conservación de la materia y su aplicación. Además de esto, bueno, a diferencia de nuestra actividad integradora número uno, donde tenemos que subir un video, en esta actividad nosotros vamos a entregar simplemente un documento en Word con todos los rubros que se nos están solicitando. Para ello, nosotros vamos a ingresar al simulador de estados, vamos a pasar el cursor de nuestro mouse arriba de la palabra simulador y van a ver que cambia. Ahí mismo los va a llevar a lo que es el simulador de estados. En este simulador de estados, nosotros podemos observar entre lo que son seleccionar diferentes átomos como es el neón y el argón y moléculas como lo es el oxígeno y el agua. Solo tenemos que darles clic para poder seleccionar cada uno de ellos y observar sus características de cómo se presentan sus diferentes estados de agregación. Después, cuando ustedes estén experimentando con esta parte del simulador, por favor, tomen capturas de pantalla respecto de lo que ustedes están realizando, porque estas evidencias las tienen que integrar dentro de lo que es su actividad integradora. Eh, También van a investigar, por favor, lo que son los estados de fusión y estados de ebullición. Lo van a investigar para el argón, el neón, el oxígeno y el agua. No obstante, se pueden observar en el simulador, pero es importante que ustedes lo investiguen y en grados Celsius. En el propio simulador van a cambiar en la sección de cambios de fase
y ahí ustedes pueden aplicar calor o frío a voluntad. También, jóvenes, ustedes pueden aplicar presión con la bomba de aire o con el dedo de la mano. Esto experimenten. Lo más importante en esta parte del simulador es que ustedes observen cómo se comportan las partículas que componen cada una de estas sustancias. Por favor, también sigan tomando capturas de pantalla de lo que ustedes estén experimentando. Ustedes van a describir también elaborando una tabla sobre las propiedades físicas de la materia y algunas de las propiedades químicas de la materia. Van a describir lo que es la dureza, el punto de ebullición, el punto de fusión, lo que es la solubilidad, la densidad, la maleabilidad y la viscosidad. Respecto de las propiedades químicas, ustedes van a describir lo que es la reactividad, la electronegatividad, van a describir lo que es la inflamabilidad y la toxicidad. Algo importante también es que van a balancear una ecuación, la que se nos está presentando por medio del método del tanteo. Algo importante, con ello ustedes van a corroborar lo que es la ley de la conservación de la materia y la van a comprobar calculando las masas molares, tanto de reactivos como de productos. Pueden ustedes realizar los cálculos en una hoja de papel, tomar una fotografía y adicionarla a lo que es ¿cómo se llama? Es su actividad integradora. Y finalmente van a redactar una conclusión de entre 8 a 10 renglones de cómo se evidencia la ley de la conservación de la materia respecto de lo que ustedes hicieron en el balanceo de la ecuación y lo que ustedes están observando en el simulador. Ok. Vamos a realizar un balance, por supuesto que sí. Vamos a explicar el método del tanteo. No con esta ecuación, porque esto es lo que ustedes tienen que resolver, pero por supuesto que podemos utilizar otra. Solo vamos a dar una explicación de dónde nos quedamos. Los estados de la materia. Los estados de la materia fundamentales, los estados fundamentales de agregación de la materia solo son tres: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Ahora bien, ¿existen más estados de agregación? Claro que sí, pero no son estados fundamentales. Ahora, dentro de lo que son los estados de la materia, los estados fundamentales, los sólidos tienen un comportamiento característico, ya que tienen una forma definida y tienen un volumen fijo. Las partículas que componen a los sólidos tienen muy poca libertad entre ellas, tienen muy poca libertad de movimiento, no pueden trasladarse de un lugar a otro, pero sí pueden vibrar y pueden rotar. Algo que caracteriza a los sólidos es que no se pueden comprimir. En el caso de los líquidos presentan un volumen fijo, no tienen una forma definida. Las partículas están relativamente cercanas unas de otras. Tienen más libertad de movimiento, ya que se pueden trasladar de un lugar a otro de forma ordenada, además de que también pueden rotar y pueden vibrar. Una característica que comparten con los líquidos es que los líquidos también pueden vibrar, pero pueden vibrar. Los líquidos son incompresibles. En el caso de los gases no tienen una forma definida, tampoco tienen un volumen fijo y lo más característico en los gases es que las moléculas o las partículas que componen a los gases están muy separadas unas de otras. Esto es por la cantidad de energía que éstas tienen. Algo característico de los gases, a diferencia de los sólidos y los líquidos, es que los gases sí se pueden comprimir. Estos son los únicos tres estados de agregación fundamentales de la materia. Los demás estados de la materia no son fundamentales, pero existen otros estados, como lo es el plasma, los condensados Bose-Einstein y los líquidos de Fermi. Pero estos tres no son estados fundamentales de agregación. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a corroborar cuando nosotros hagamos prácticas en lo que es el simulador que vamos nosotros a utilizar. Lo esencial es que nosotros veamos cómo es el comportamiento de esas partículas. Cuando les agrego energía en forma de calor, cuando se las quito en forma de frío, cuando aumento la presión de ese sistema,
ver qué es lo que pasa con esas partículas. ¿Ok? Ahora bien, respecto de las propiedades de la materia, la materia tiene diferentes tipos de propiedades. De entre las propiedades que tiene la materia, puede tener, y las podemos clasificar como propiedades generales, como propiedades específicas, como propiedades físicas, como propiedades químicas, como propiedades intensivas, como propiedades extensivas. Es decir, dependiendo de estas propiedades de la materia o estas características, nosotros les podemos dar diferentes tipos de clasificación. Por ejemplo, toda la materia tiene propiedades generales, por eso es que se clasifican así como la masa o el volumen. Puede tener propiedades físicas como la solubilidad o la maleabilidad. Puede tener propiedades específicas como lo es la presión de vapor, el calor específico, el punto de ebullición o el punto de fusión. Puede tener propiedades químicas como la reactividad, la toxicidad, la ionización, y todo este tipo de características o propiedades de la materia también se clasifican como propiedades extensivas y como propiedades extensivas. Esto depende principalmente de una clasificación termodinámica. Y tal vez en este momento no nos parezca trascendente, pero es muy útil el poder entender qué son las propiedades extensivas y qué son las propiedades intensivas. Las propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia, de sustancia que tenga, de materia que tenga algún tipo de sustancia. Tal es el caso del peso, el volumen o la longitud, van a depender de la cantidad de materia que tenga algún material o alguna sustancia. Mientras que las propiedades intensivas van a ser independientes de la cantidad de sustancia que tenga, de materia que tenga algún tipo de sustancia, como lo es la concentración, el punto de fusión, el punto de ebullición. ¿A qué voy con esto? Y por ejemplo, imaginen que mañana sábado a mí me dan, no lo sé, me paro temprano para poder barrer el, el patio de mi casa, tomo una escoba y empiezo a barrer el patio. Imaginen que por mi torpeza rompo el palo de escoba. El palo de escoba es pues, de madera. Imaginen que mide 120 centímetros y yo lo rompo exactamente a la mitad. Estoy cambiando lo que es las propiedades extensivas de la materia, ya que originalmente yo tenía un palo de madera de 1,20 m y si lo rompo exactamente a la mitad, ahora voy a tener dos fragmentos de 60 centímetros. Estoy cambiando la longitud de lo que era originalmente, entonces cambio sus propiedades. Pero el hecho de que yo haya quebrado ese palo de escoba no hace que alguno de los fragmentos se convierta en tierra o se convierta en metal o se convierta en agua. No, la madera va a seguir siendo madera. ¿Qué quiere decir? Que sus propiedades intensivas, como la concentración, su punto de fusión, su dureza, va a permanecer constante, no va a cambiar por el hecho de que yo haya roto ese pedazo ese palo de madera. Esas propiedades continúan, esas son propiedades intensivas, pero las propiedades extensivas, como la masa o la longitud, van a cambiar. ¿Por qué? Porque tenían unas condiciones originales de longitud. Si yo lo parto a la mitad, ya no va a tener esas condiciones originales. ¿Ok? Ahora, nosotros ya sabemos lo que es una reacción química y una reacción química es cuando una, dos o más sustancias se transforman en algo llamado productos, cambiando o adquiriendo nuevas propiedades. El- Todas las ecuaciones químicas cumplen con la primer ley ponderal o la ley de la conservación de la materia. También la pueden encontrar como el principio de conservación de la masa. Esta nos dice que la materia no se crea ni se destruye, que tan solo se transforma. Y hablando de reacciones químicas, es el paso de reactivos hacia productos. ¿Ok? Ahora, algo muy importante. Recuerden que nosotros no podemos ver cómo es que las sustancias cambian sus enlaces cuando ocurre lo que es una reacción química. No podemos verla, no podemos ver cómo esos átomos cambian esos enlaces.
Vemos las sustancias iniciales y vemos las sustancias en las que se producen, pero no cómo es que ocurre este cambio. Para ello nosotros hacemos uso de lo que son ecuaciones químicas y las ecuaciones químicas nos describen de forma simbólica lo que está ocurriendo en esta reacción química. Ahora, eh, por ejemplo, en la reacción que nosotros vemos en pantalla, que tenemos CH4, esa molécula se llama metano y más dos moléculas de oxígeno, estas se convierten en dióxido de carbono, que es CO2 y vapor de agua, de fórmula H2O. Vemos representado en un esquema con modelos moleculares de cómo es esa molécula de metano, de oxígeno, en lo que se convierten en dióxido de carbono y vapor de agua. Pero son moléculas muy sencillas. Nosotros las podemos dibujar, por supuesto que sí. Pero imaginen lo que pasaría cuando tuviéramos moléculas grandes. Estas afortunadamente son moléculas extraordinariamente pequeñas. Eh, para eso nosotros hacemos uso de lo que son las ecuaciones químicas para simplificar estas reacciones. Pero algo muy importante al visualizarlo así es que nosotros debemos de cumplir esta ley. Nosotros no podemos crear ni destruir materia, solamente la podemos transformar por medio de reacciones químicas. Ejemplificado en el esquema, esa molécula de metano de CH4, el átomo de carbono de símbolo C. Lo vamos a simbolizar, por ejemplo, ahí en el esquema, con esa pelotita de color gris. El átomo de hidrógeno de símbolo H lo vamos a simbolizar con como esas pelotitas blancas. Y los átomos de oxígeno por medio de esas esferas de color rojo. Si yo veo el esquema y cuento cuántas pelotitas tengo que equivalen a los átomos de esas sustancias, tengo, voy a ver que yo tengo exactamente las mismas, es decir, tengo una misma pelotita de color gris al inicio y tengo solo una pelotita de color gris al final de la reacción. Cuatro esferas de color blanco que corresponden al hidrógeno al principio y cuatro al final. Cuatro esferas de color rojo al inicio y cuatro esferas de color rojo al final, que ya no están en el mismo orden y formando las mismas moléculas, pues porque están pasando por una reacción química y se supone que yo estoy cambiando la naturaleza de esas sustancias. Lo importante es que yo no estoy creando ni destruyendo materia. La misma cantidad de materia que yo tengo al inicio la tengo al final. Que están en posiciones diferentes, bueno, eso es porque normalmente así ocurren las reacciones químicas. Y eso es lo que nosotros simbolizamos en las ecuaciones químicas y es por ello que nosotros debemos de balancearlas para poder cumplir con la ley de la conservación de la materia. Ahora bien, imaginen que yo gano 1,000 pesos a la semana y me gasto 1,200 pesos, pues si fuera tan estricta la ley, yo no la ley de la conservación de la materia en una ley financiera, yo no podría hacer eso porque mis gastos son 200 pesos mayor a mis ingresos. Bueno, imaginen si eso lo lleváramos a la parte química, yo no podría formar más materia de la materia original que tengo. Así es que por ello es que son necesarios los balances de materia para saber qué es la cantidad que está reaccionando y la cantidad que se está produciendo. Y la cantidad de materia siempre va a ser igual, siempre. Eso no implica que sean las mismas sustancias, no, por supuesto que no, porque las estamos transformando, pero sí la misma cantidad de materia. ¿Ok? Y, ok. Existen diferentes tipos de reacciones. Nosotros ya sabemos que esas reacciones es el paso de reactivos hacia productos. Existen reacciones de síntesis, de descomposición, de doble sustitución, de neutralización. Existen reacciones de óxido-reducción. Existen reacciones de descomposición. Esto de acuerdo a cómo se están manifestando ese tipo de reacciones. Permítanme un segundo, por favor.
Perdón, como les mencionaba, entonces las reacciones químicas las vamos a clasificar de acuerdo a cómo se comportan tanto los reactivos como los productos. Nosotros ya aprendimos que las reacciones químicas se simbolizan por medio de ecuaciones químicas y en las ecuaciones químicas vamos a tener los reactivos y los productos. Los reactivos siempre van a estar a la izquierda de la flecha. La flecha nos va a indicar hacia dónde se desplaza la reacción. Y a la derecha siempre vamos a tener nosotros de lo que son los productos. Existen algunos números dentro de esos reactivos químicos y también de los productos. Los que actúan como subíndices nos indican la cantidad de átomos presentes en esa molécula o en esa sustancia. Esos números pequeños, los subíndices, yo no los puedo modificar, son propios de la sustancia química que está participando en esa reacción. Lo que yo sí puedo modificar son esos números grandes que van a la izquierda de lo que son los símbolos químicos. Esos números se llaman coeficientes de reacción o coeficientes estequiométricos y nos indican la cantidad de moléculas, de átomos o elementos que yo necesito que participen en esa reacción. ¿Para qué? Para tener la misma cantidad de materia al inicio de mi reacción y al final de la reacción. Por eso se llama balance, balance químico. Parece que hay dudas, y por lo que ahorita me dice, está... Ay, se me olvidó, eso pasa por no poner su nombre de usuario. Isela, Isela nos menciona acerca de el balance. ¿Qué balance se nos está solicitando? Se nos estaba solicitando este balance. Eh, el CH3H8 más O2 y este se transforma en CO2 más H2O. El CH3H8 es la molécula del propano, más O2 es oxígeno. ¿Qué tipo de reacciones? Es una reacción de combustión. ¿Qué es lo que produce CO2 o dióxido de carbono más H2O, que es el vapor de agua? Vamos a hacer el balanceo de una ecuación, no esta porque esta es de tarea, pero por supuesto que podemos hacer otra para que nos quede más claro el poderla realizar. Hola Gerardo, muy buena tarde. Permítanme un segundo, dejen busco una ecuación para poderlas balancear. Ok, aquí. Ok, aquí está. Ok, las ecuaciones químicas deben de estar balanceadas.
Por favor, si alguien de verdad quiere hacer alguna pregunta, que tome directamente el audio. Vamos ahorita primero a pasar a lo que es un balance geométrico y después vamos a con otras algunos rubros. Esta es una molécula muy parecida a lo que nosotros vamos a balancear y también participa en una reacción de combustión, pero esta molécula es el CH3CH2OH, es la molécula del etanol, como el alcohol de curación o el alcohol de caña. Si nosotros le prendemos fuego, se va a quemar y ¿qué es lo que va a producir? Dióxido de carbono y vapor de agua, CO2 y H2O. Para ello se necesita otro reactivo que es el oxígeno que se encuentra en nuestra atmósfera. Ahora, gracias a este esquema particular, podemos nosotros balancear lo que son estas sustancias. Primero iniciemos balanceando lo que es el átomo de carbono. El átomo de carbono es esa de símbolo C. Primero nosotros observamos cuántos átomos de carbono tenemos nosotros como reactivo. Y vemos que en la molécula de etanol hay dos átomos de carbono. Y como producto solamente tenemos uno. Me voy a salir de la presentación para poder tener edición. Voy a colocar los átomos de carbono en rojo. Tenemos uno y tenemos dos átomos de carbono como reactivo. Y como producto solamente tenemos uno. Este subíndice 2 no afecta al carbono, únicamente afecta al oxígeno, así es que solamente tenemos uno. Entonces ahí nosotros presentamos una dificultad porque tenemos dos átomos de carbono al inicio y solamente tenemos uno al final. Y lo podemos ver en los esquemas. En los esquemas nosotros vemos que hay dos al inicio y hay dos al final. Si yo necesito 2 al final, lo único que hago es colocar un coeficiente 2. Ese 2 me va a multiplicar a toda la molécula. Entonces, acabo de balancear el carbono. Tengo yo dos átomos al inicio. Ahora yo ya tengo dos átomos al final. ¿Ok? El carbono está balanceado. Ahora vamos con el hidrógeno. Con el hidrógeno yo tengo 3 aquí. Los voy a poner de color azul. Tengo 3 aquí, tengo 2 más acá, 3 y 2, 5 y uno 6. ¿Y cuántos tengo acá? Solamente tengo 2 en la molécula de agua. ¿Qué es lo que hago para tener yo 6? Pues lo voy a multiplicar por un coeficiente 3. Ese es mi coeficiente estequiométrico. 3 por 2 que tengo son 6. 6 átomos de hidrógeno al inicio me dan 6 átomos de hidrógeno al final. Ahora el último elemento que hay que balancear es el oxígeno. Vamos a contar cuántos átomos de oxígeno tengo, de símbolo O, y los voy a poner en color anaranjado, en este anaranjado. Tengo ahí un átomo de oxígeno, aquí yo tengo dos por el subíndice, ese subíndice me indica que tengo yo dos. Tengo 2 y uno, 3. 3 al inicio. ¿Y cuántos átomos de oxígeno tengo yo al final? Tengo aquí 2 en el CO2 y tengo aquí al parecer uno en el agua, pero no es uno. ¿Por qué? Porque este átomo de oxígeno está siendo multiplicado también por este coeficiente 3. Entonces es 3 por una 3 y 2 son 5 y tengo 3 al inicio. ¿Qué es lo que hago yo para poder balancear? Pues balanceo yo dentro de mis reactivos. Coloco un coeficiente 2 al oxígeno y 2 por 2, 4 y uno, 5. Y tengo aquí dos oxígenos y 3 por una, 3, 5. 5 al inicio y 5 al final. Mi reacción se encuentra balanceada. Y es más, yo puedo, por ejemplo, observarlo si me pongo a identificar los átomos que están participando en esta reacción en forma de esquema. El carbono, al igual que como les expliqué hace un momento, el carbono van a ser esas bolitas de color gris. Yo tengo dos átomos de color gris al inicio y tengo dos esferas de color gris al final, que son mis átomos de carbono. ¿Está balanceado? Por supuesto. De esas esferas de color blanco, que es el hidrógeno.
tengo 6 hidrógenos al inicio, uno, 2, 3, 4, 5 y 6 en la molécula del etanol, y tengo 6 esferas blancas en las moléculas del agua, uno, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Ahora, ¿cuántos átomos de oxígeno tengo yo al inicio? Tengo 2 por 2, 4 y uno 5. Ah, caray, creo que nuestro balance no es correcto. Bueno, por esto, 2 y 2 son 4. 2 por 2, 4. Y 3 por 1, 3. Tengo 7. Tengo 7 moléculas al final y solamente tengo 5 al inicio. ¿Cómo lo corrijo? Con un coeficiente 3. 3 por 2, 6. Y así se ajustan. Vamos a contar ahora las esferas, ahora sí, las esferas de color rojo. Tengo uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 átomos de oxígeno al inicio. Tanto en la ecuación es 3 por 2, 6 y este átomo que está de este lado 7. Y al final, ¿cuántos átomos de oxígeno tengo? Tengo 2, tengo 4 en las moléculas de dióxido de carbono y 3 en la molécula de agua. Entonces, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 átomos de oxígeno. Y en la ecuación es 2 por 2, 4 y 3 por 1, 3. 4 y 3, 7. 7 átomos de oxígeno al inicio, 7 átomos de oxígeno al final. Así de esa forma balanceamos nosotros nuestras ecuaciones. ¿Por qué se llama por el método del tanteo? Porque nosotros empezamos a escribir esos coeficientes que satisfagan nuestra ecuación. Si al colocar un coeficiente como reactivo me va a desbalancear los productos, entonces necesito modificar los productos para poder balancear nuevamente los reactivos. Y es a lo que se refiere el método del tanteo. Este esta reacción es muy parecida a lo que ustedes tienen en el de ejercicio, solo que aquí es un alcohol, que es el metanol, y ustedes tienen un gas, que es el propanol, pero al igual, el propano, perdón, se va a quemar y va a producir dióxido de carbono y vapor de agua. Hilda, no, perdón, Isela, ¿nos queda un poco más claro el balance de reacciones? Ok. Nos dice Gerardo, tengo una duda en la actividad integradora 2, los estados de la materia, de los elementos incluidos. Los estados de la materia. Ok. Aquí lo que nosotros debemos de observar en el simulador de estados de la materia, nosotros tenemos oportunidad primero, ir a la opción de estado y ahí es donde nosotros observamos lo que son los estados de la materia. Podemos seleccionar a átomos como el neón y el argón y moléculas como el oxígeno y el agua. Aquí lo que nosotros debemos de hacer es, ya que seleccionamos un átomo o una molécula, observar cómo se comportan las partículas en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. Tendrán el mismo comportamiento, tendrán la misma libertad, tendrán la misma energía, el mismo orden. Eso es lo que nosotros debemos de observar. En la opción de cambios de fase, ahí nosotros podemos aplicar calor y frío a voluntad. Podemos aumentar la presión, ya sea apachurrando la tapa de ese reactor o metiendo más moléculas por medio de la bomba de aire que viene pegada a ese reactor. Podemos disminuir la temperatura o aumentarla. Ahí nosotros vamos a ver qué ocurre cuando nosotros dotamos de mayor energía a un sistema o si nosotros le quitamos energía, cómo es que se comportan esas moléculas. Y lo más importante es que nosotros traslademos esa, lo que vemos en el simulador a nuestro entorno normal. Y en nuestro entorno normal también ocurre. Por ejemplo, imaginen que esas particulitas son frijoles. Y ahora, por favor, imaginen que ese reactor es una olla express. ¿Qué es lo que pasa si yo olvido apagarle a la olla express cuando estoy cociendo frijoles? Si se me olvida 3 horas, si se me olvida 4 horas, ¿qué es lo que ocurre o qué podría ocurrir? Podría ocurrir algo muy peligroso.
Y es que esos frijoles tendrían pero tanta energía que vencerían la fuerza de la tapa y explotaría la olla express. Si nosotros estamos cerca, sería muy peligroso. Ustedes con su reactor procedan a evaluar exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que pasa si subo más la temperatura? No, Gerardo, ¿cuál va a ser el parámetro hasta donde usted va a llegar? El que usted desee. Si usted solamente quiere agregar una molécula más de presión, solo agregue una. Si quiere agregar todas, agréguelas todas. Si usted quiere aumentar toda la presión de la tapa, usted auméntela. Si quiere subir toda la temperatura, hágalo. Si usted quiere disminuir toda la temperatura, hágalo dentro de sus sistemas. Pero observe qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa si yo llevo la máxima temperatura? ¿Qué es lo que pasa si yo llevo a la mínima temperatura? ¿Qué es lo que pasa si yo aumento más moléculas? ¿Qué es lo que pasa si yo aumento más moléculas pero le disminuyo la temperatura? ¿O qué es lo que pasa si yo no meto absolutamente nada de moléculas pero aumento la temperatura y aumento la presión pero por medio de la tapa? Eso es lo que nosotros debemos de observar y descubrir. Usted mismo, Fernando. Perdón, Gerardo, disculpen. ¿Qué es lo que pasa si a mí se me poncha la llanta de mi bicicleta o de mi auto y yo excedo por 5 la presión? Cuando voy a una vulcanizadora, a una llantera o a una gasolinera a inflar mi llanta, si yo lo hago llevándolo, llenándola de aire sin tomar la precaución. Sí, imagínese que a mí no me importa calibrar la presión. Supongamos una llanta de un vehículo, dice ahí que hay que llevarla entre 32 y 35 libras por pulgada cuadrada, pero a mí no me importa y yo le empiezo a llenar y a llenar y a llenar y a llenar de aire. ¿Qué pasaría con esa llanta? Muchas gracias, Hilda. Por supuesto que explota, se abombaría y explotaría. ¿Por qué? Porque hay demasiadas moléculas de aire ahí adentro que están colisionando y que van a vencer la fuerza de esa llanta. Y por supuesto que es muy peligroso. Es lo que nosotros podemos hacer a nuestro reactor. Y rompan su reactor una y otra vez. Afortunadamente, en nuestro simulador no va a pasar absolutamente nada si nosotros comprendemos lo que pasa respecto de la temperatura y de la presión, entonces ahora seremos mucho más cuidadosos con todas esas actividades diarias que tal vez nosotros hacemos. Es exactamente lo mismo, solamente que en uno lo practicamos con toda seguridad en un reactor, en un simulador en nuestra computadora y en la vida real hay que tener mucho cuidado porque podríamos salir lastimados. ¿Alguien tiene alguna otra duda respecto a nuestra actividad integradora número uno, de nuestra actividad integradora número dos? Por favor, cada que estén practicando y simulando, tomen impresiones de pantalla para que las peguen en su actividad. Es importante. Ok, Hilda, ¿todo bien? Bueno, recuerden, no se esperen hasta el final del día domingo para poder subir sus actividades. Háganlo antes. Recuerden que la plataforma llega a saturarse a las últimas horas del domingo. Y si se llega a presentar alguna otra duda, pueden escribirme vía mensajero. Yo reviso el mensajero a mediodía, tanto sábados como domingos, y por la noche del día sábado. Así es que si se presenta alguna emergencia o algo que no puedan comprender, con gusto les podré escribir. El guión va en el documento Word, donde sí efectivamente, en su documento en Word, ustedes ahí van a colocar su guión y el enlace de donde es que ustedes están subiendo su video. Y eso es lo que ustedes van a subir a la plataforma. Sus dibujos no tienen que estar en este documento, sus dibujos tienen que estar en su presentación. ¿Ok? Recuerden que en ese video ustedes tienen que salir a cuadro. Y si ya no hay alguna otra duda, jóvenes estudiantes, me despido y les deseo una excelente tarde y un tranquilo y
muy bonito fin de semana. Hasta luego, Isela, Hilda y Gerardo, que tengan una muy bonita tarde. Hasta luego. Adiós. Adiós.